Por favor, la gente que está viendo este canal, que se suscriba a mi canal de YouTube para tener información sobre Bolivia y nuestra región. Tengo en comunicación al doctor Wilfredo Chávez, ex ministro de Gobierno de Bolivia y ex procurador del Estado Plurinacional. Wilfredo, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. Un gusto estar contigo, con nuestro público, atento a tus inquietudes, pues como siempre, gracias. Ahora se está hablando del ala renovadora, del ala radical, o como yo digo, los leales y los traidores. Sin lugar a dudas, tú fuiste leal al instrumento político, al movimiento del socialismo, al presidente Evo Morales, ya que como abogado evitaste que terminen con la sigla del MAS. El MAS vive gracias a Wilfredo Chávez, se podría decir. ¿Nos puedes explicar tu lucha jurídica para la conservación del movimiento del socialismo que lamentablemente ahora está en malas manos y critican a la gente que incluso arriesgó su vida en defensa de la democracia? Claro, mira, lo que ocurría era que estábamos en plena dictadura y en la campaña a mediados de julio, pues julio, sí, fue mediados de julio del año 2020, nuestro candidato a presidente había tenido una decisión poco acertada de indicar que tenía encuestas y que esas encuestas aparentemente las comentó, no era así, pero hicieron ver eso en la prensa y es un motivo para que la sigla sea cancelada, la personería jurídica del MAS se cancele y por tanto no tengamos ni más, ni tengamos candidatos, ni tengamos Disculpa, nada. esa es una legislación boliviana que el candidato no Sí, puede comentar las encuestas y estadísticas. En cualquier lugar del mundo el candidato comenta en base a las estadísticas que hacen las consultoras. En Bolivia sí, no se puede. era una fuente propia y además el Tribunal Electoral te da un calendario electoral en el cual puedes comentar las encuestas oficiales, eso no hay problema. Lo que pasa es que encuestas propias no pueden ser emitidas y menos aún, pues, por generan una tendencia de voto si no están autorizadas esas encuestas por el órgano electoral. Eso claro que se puede. Lo que pasaba era que se había hecho un comentario de una fuente propia y eso aparentemente fue entendido como una difusión ilegal de encuesta electoral e inmediatamente surgieron las denuncias en contra del MAS para la cancelación de la personalidad jurídica de nuestro instrumento. Entonces, lo que pasaba era una cosa demasiado seria, fue una imprudencia plena del candidato, bueno, pero lo que El hicimos de candidato inmediato, hoy presidente Luis sí, Arce sí, Catacora, que fue un así excelente es. ministro de Economía y como presidente lamentablemente está dejando mucho que desear. Sí, era Lucho Arce quien comentó. De inmediato nos hablamos los abogados y quedamos a hacer una estrategia que funcionó a través de, obviamente, contestar las demandas que estaban lloviendo sobre nosotros, pero además también lo que queríamos era que no nos afecten, así que planteamos una acción de inconstitucionalidad concreta, la misma que tenía un trámite, se pidió una medida cautelar a objeto de que en tanto no, no se, no se proceda con la legalidad al debido proceso, no nos quiten la personalidad jurídica, porque era una norma de nuestro concepto que viola las garantías de juzgamiento, porque directamente a la violación o a la difusión de encuestas sobrevenía la cancelación sin un debido proceso. Explicamos eso en el memorial, yo recuerdo bien, me pasaron un borrador que era cualquier cosa, tuve que arreglarlo con mi equipo, allá yo estaba en Sucre en esos momentos, lo arreglamos, lo mandamos y lo presentamos. Con ese escrito se pudo, en primer lugar, frenar el tema del Tribunal Electoral, que promovió la acción de inconstitucional luego, con base en nuestra solicitud, y finalmente el Tribunal Constitucional que concede la medida cautelar, y eso frena a que nos quiten la personalidad jurídica. Luego intentaron todavía con eso, pese a que existía esa medida, intentaron la cancelación de la personería con una acción de cumplimiento contra el Tribunal Electoral. Fuimos a una acción masiva pocos días antes de las elecciones y otra vez en la audiencia logramos ganar, haciendo que se deniegue la tutela impetrada en la acción de cumplimiento y el MAS quedó habilitado y el candidato quedó habilitado para las elecciones. Esto fue entre el 4 y el 5 de octubre y las elecciones eran el 18, 2 semanas antes. Era una batalla permanente y este era un Ya punto estaba más. contrarreloj trabajando. Sí, totalmente contra el reloj y contra la presión de todos, ¿no? O sea, ya estábamos muy, muy presionados y claro, la campaña por un lado era una locura, te das cuenta, la campaña nacional, casi en su recta final, en ciernes de saber si entrábamos o no
Se logró felizmente Y ahora controlar. no se entiende, Wilfredo, que mucha gente que fue candidato gracias a que tú salvaste las siglas y ahora está en el gobierno o son legisladores o lo que sea, tratan de apropiarse de las siglas. No, no pudieron destruir a las siglas a nivel judicial, ahora parece que a nivel político hay infiltrados que quieren quedarse con el partido, que el partido hace muy poco en el 10º Congreso Ordinario en la UCAENI, en la ciudad de Cochabamba, se ratificó al presidente Evo Morales como líder y presidente del instrumento político. ¿Cómo se entiende? Así es. Es una contradicción, ¿no? Es una contradicción porque todos peleamos en esa elección, indiferentemente de los candidatos, porque si el MAS moría, no había candidatos, no había nada. Así es. La premisa era salvar al MAS y Como no yo le dije sigue. al Ahora es, principio, y no es exageración, el MAS vive gracias a Wilfredo Chávez. sí, a un equipo cuya cabeza era yo, un equipo legal, y la coordinación política, por supuesto, con el hermano Evo, con los compañeros que estuvimos en ese momento, en esa etapa histórica, ya histórica del gobierno, de la recuperación de la democracia. Fueron momentos muy importantes. Yo me siento tranquilo con mi conciencia porque sé que ha aportado al instrumento del pueblo y lo vamos a seguir haciendo. Estamos en las bases ahora, como decías, en el Congreso de la UCAeñe, hemos logrado consolidar nuestra nueva institucionalidad a partir de la ley de organizaciones políticas, pero hay gente que quiere enturbiar y quiere apropiarse de una sigla que le corresponde al pueblo boliviano, Disculpa, que ya es Wilfredo, el gobierno, el Congreso fue supervisado por el ente electoral, o sea, no es un Congreso ilegal, sino que fue supervisado y avalado. totalmente supervisado y avalado. Fue un congreso que nos ha permitido renovar nuestra directiva nacional y además en la parte de discusión política hemos emitido varios documentos políticos de mejora de nuestro instrumento. Ha sido un trabajo arduo, ¿no? Noche ¿Es entera, verdad que porque lo es una... expulsaron a Arce y a Choquehuanca, ex No, ministros de Evo Morales? no. Se ha con... Que ahí se perdió un poco la comunicación, la señal de internet en La Paz parece que no funciona tan bien. Pero lo importante es que escuchamos a Wilfredo Chávez cómo salvó la sigla del movimiento del socialismo. Hoy hay mucha gente que quiere apropiarse de la sigla y de todo el trabajo del proceso de cambio que lidera Evo Morales. Así que es muy importante escuchar este prestigioso abogado que trabajó contra el reloj para salvar la sigla del MAS y que el MAS pueda presentarse en las elecciones de 2020. Para más información, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube.